caso particular tuve una madre que era una actriz frustrada, una bailarina frustrada, una pianista frustrada, porque era gente humilde y entonces era difícil que pudiera tener piano en esa época. Si te gustaba el teatro, eras como puta. Bueno, habían como esas cosas que dificultaban que ella pudiera hacer lo que realmente quería artísticamente. Entonces yo fui la hija mayor y en mí depositó todo ese mundo. El tema siempre uno dice cuánto había de mandato original desde su frustración y cuánto almita estaba preparada para quedarse ahí. Es curioso, esto forma parte del misterio, ¿no? Del misterio de la vida. Uno no puede terminar de definir por qué. Porque nosotras somos 3 hermanas, pero mamá empezó conmigo, yo tengo una hermana a la que le llevo 5 años, y empezó por esos caminos también, pero después siguió con abogacía. Entonces, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué fraguó ahí para que eso que mamá me dio, yo sintiera que era mi camino? Había algo evidentemente en vos. Y además hablas de mandato, pero no estamos hablando de una carrera tradicional, totalmente lo contrario. Nada, pero con ella... desde muy chica, desde que muy pequeña, bueno, estaba el tema de los libros, de la poesía, los libros de cuentos. Yo empecé a estudiar teatro para niños con Blanca de la Vega y después hacíamos exámenes a fin de año y siempre el regalo era un libro como un tesoro, libros entelados, libros con unos dibujos maravillosos que hoy llega mi nieta a casa y dice, quiero ver el libro de la abuela, el libro de la Bobe. Claro. Porque los dibujos... Yo miraba esos dragones verdes, ¿viste? Y todo eso creo que uno lo va nutriendo de una manera que es muy rica. Eso mejora cualquier infancia. Yo creo que el vínculo verdaderamente con la aproximación a lo artístico hace que tengas espacios de felicidad. Independientemente si después el día de mañana te sale, digamos, la beta artística, pero eso te nutre. Eso te nutre. Eso, ya que estamos acá, les digo, para mí es fundamental que se acerquen a toda manifestación humana que los aproxime a lo artístico. Eso lo deben saber ellos, bueno, por eso están acá también, ¿no? Una cosa donde no solo esté lo técnico o las cosas mismo, digo, si quieren ser contadoras o contadores, si quieren ser abogadas o abogados, pero hay un lugar que es lo que te humaniza, y más en estos tiempos, que son tiempos donde pareciera que todo tiende a convertirnos en robot o que las máquinas pueden resolver todo. No es cierto. No pueden resolver, las máquinas están manejadas por las personas. Así que es importante que siempre tengamos esa semillita dentro para poder ser humanas, humanos. Totalmente, sí. Antes hablamos, estás finalizando una obra de teatro en donde haces un papel muy diferente, digamos, a lo que venimos acostumbrados a verte, ¿no? Contanos de ese personaje con tanto poder y una pizca de maldad o... Una pizca bastante importante. Una maldad nacida además de mandatos de clase. Yo digo encorsetada, una mujer encorsetada en todo lo que tenía que ver con una formación de clase. Pertenece a la oligarquía en el año 1942 y entonces ella está empeñada en mantener lo que más le importa, que es sus propios intereses, sus beneficios, sus privilegios de clase. Y por sostener eso hipócritamente llega a niveles impensados. Nunca había interpretado un personaje así, porque en realidad este es un espejo, yo digo, es como ver Mefisto. Cuando uno va a ver la película de Mefisto, todo lo que significó el nazismo, y uno encarna a veces un personaje de eso, es el espejo que nos devuelve lo imposible del mundo, el horror del mundo, y eso hace que uno también desde allí adopte otros colores y otros caminos. Entonces, en este caso, me ha tocado representar a una mujer que representa lo peor de una persona, y al mismo tiempo le pasa algo que es tremendo para ella, que es que se enamora del hijo de un verdulero. Entonces, esta mujer, que era xenófoba, ¿viste? Que xenófoba, que discrimina, que todo le pasa lo peor que le puede pasar en la vida, se enamora de un tipo así, y que además es el novio de la hija. O sea, ahí hay además todo un manejo de mucha perversión. Y estamos en el año 1942, donde Argentina se mantenía neutral, digamos, respecto de la guerra, pero todo este mundo junto, donde esto está basado en un hecho real además, y es cuando estaba la connivencia entre el ejército y la clase oligárquica. Y como digo yo, es bueno mostrarlo porque esas sombras se arrastran actualmente también.
Es decir, eso es lo interesante de ver nuestra historia, nuestros tiempos y los espejos que permiten que uno pueda reflexionar a partir de la emoción, ¿no? Y hablando de papeles, bueno, antes hablábamos y lo comentábamos con los chicos, tenés una carrera profesional impresionante, riquísima, y uno no sabe por dónde mirar, y ve títulos y nombres, y es impresionante. Yo lo primero que te dije cuando te saludé es La extraña dama, por favor, le contaba a los chicos qué novela. Yo tenía 10 años y iba a un colegio de religiosas, entonces era como... Te miraba, aparte, le contaba, digamos, un poco a los chicos, tratar de transmitirles lo que eran las telenovelas antes, ¿no? Y esas producciones, y esas cortinas musicales, y todos sabíamos la cortina musical, digamos, ¿no? Era muy linda esa cosa, además era particularmente hermosa, totalmente, que la cantaba Valeria Lynch, y era, cuando decía soy esa extraña dama, era como contado desde la protagonista, digamos. Totalmente. Si yo cantara, yo no canto, menos mal que la tenía Valeria, claro, que haga todo eso, pero fue muy interesante hacer eso, y esto que vos decís de la escuela, bueno, nosotros grabábamos, filmábamos en exteriores, en conventos, en distintos conventos, y ahí me contó, fuimos una vez a un convento jesuita y me contaron que habían cambiado el horario de misa por la novela, porque a las 6 de la tarde no iba nadie, porque miraban la novela, y entonces ellos consideraron que lo que enseñaba la novela, porque en realidad era un planteo ético extraordinario, eso nutría de tal modo y era tan bueno para que la gente comprenda que mejor cambiar el horario de misa, que vean eso y que luego vayan a misa. Y después vayan a misa a reflexionar. Fíjense, pero qué cabeza inteligente, ¿no?, de poder pensar eso. Y también les pregunté cuál era el voto que más les costaba y me dijeron que el de la castidad. Yo creo que son tiempos para que todo sea más sano, en que la Iglesia Católica y todas las iglesias, ¿no?, digamos, se planteen que hay que estar más en contacto con lo real, con las personas, y que sepan que son personas, que no están por encima de nadie, y que eso va a impedir que sucedan algunas cosas horribles que pasan en lo institucional a veces, que no tiene que ver con la fe. La fe es una cosa y en todas las religiones es fantástico, cada uno es libre de sentir lo que decía, y yo digo siempre eso involucra a la otra, al otro. Cuando la fe es auténtica, lo que quiere la persona de fe es el bien de todas y de todos, de todes, diríamos. Pero yo creo que las iglesias institucionalmente tienen que plantearse de una vez por todas no la omnipotencia de sentirse superiores, sino que son humanos y humanas las que lo hacen. Sí. Así que aprovecho eso para decir. Y vuelvo otra vez a traerte a La extraña dama y a pensar un poco en todos esos personajes que has interpretado a lo largo de tu carrera profesional, y qué es, si hay como alguna receta que Luisa tiene adentro, digamos, en la cabeza, de qué tenés en cuenta cuando aceptas un papel, qué es lo que te fijas, por qué te atrae tal propuesta y no otra. Habrás rechazado muchas propuestas, pero has hecho muchísimas, entonces ¿por qué fue La extraña dama, digamos? Todo depende. Por ejemplo, yo en las novelas, en las historias que hacía en las novelas, a mí me parecía muy importante el mensaje. Yo encarnaba, por eso ahora en el teatro es la primera vez que hago un personaje con estas características. A mí me parecía que había que encarar siempre personajes muy valiosos, con grandes valores, porque al ser entregas diarias había que producir un contagio desde ese lugar. Entonces siempre hice personajes que representaban algo de lo heroico, algo de lo mejor de cada uno, que todos tenemos. Todos tenemos sombras, tenemos miserias, pero tenemos toda la posibilidad de lo mejor. Entonces a mí me gustaba apretar el acelerador ahí. Y La extraña dama fue una gran historia que tenía precisamente eso, ¿no? Y por ejemplo, cuando hice Venganza de mujer, que era basado en Doña Bárbara, que era una historia tremenda de Rómulo Gallegos, una mujer que sufre una violación de muy joven y luego opta por una venganza tremenda y se convierte en un ser de mucha maldad, entierra caballos vivos, etc. Y entonces yo le dije a Alejandro Romay, le dije en ese momento, pero nosotros no podemos hacer eso, ni esta mujer puede vengarse, porque eso no es justicia. Claro. Para una entrega diaria tenemos que hacer una adaptación diferente. Y él estuvo de acuerdo. Y entonces pasó lo que pasó y uno cuenta valores y contagia desde ahí, porque el espectador que está frente al televisor, es como si tuviera 5 años, todos
tenemos frente a la televisión con esos muñecos que se mueven, sean dibujos animados o personas, tiene un lugar de ingenuidad y de cosas muy grandes, no media el intelecto. Entonces, lo que te llega, y ahí yo creo que hay que apretar. Creo que falta ficción en ese sentido en la televisión. Hay muchos programas de chimentos o periodísticos, lo que quieras llamar, falta ficción. La ficción es lo que uno le permite crecer como comunidad. Totalmente. Y pensando un poco en esos primeros papeles importantes, me gustaría llevarte a ese momento y recordar cómo fue ese momento, digamos, de interpretar algún papel significativo, digamos, a nivel profesional. Mira, ese y La extraña dama, que fue genial, porque en realidad no estaba yo en los prolegómenos, eso lo iba a hacer otra actriz, una actriz creo que era puertorriqueña, o venezolana me parece. Lo iba a hacer otra actriz, pasaron cosas, pero mientras se preparaba esa historia, yo estaba amamantando a mi hijo. Y miraba los programas esos que había en esa época, que eran mucho más respetuosos que los actuales, de chimentos. Y yo veía de la preproducción y yo decía, ojalá alguna vez me toque a mí una historia como esta y dirigida por Diana Álvarez, ojalá alguna vez me toque. Y así me pasé el tiempo, fue una larga preproducción que tuvo esa novela. Y después, cuando terminé de amamantar a mi hijo, hasta los 10 meses lo amamanté, empecé a hacer un curso con Juan Carlos Gené para, como decimos los actores, poner el instrumento, que es el cuerpo que esté otra vez para poder expresar. Y ahí me llamaron enseguida para esto, diciendo que se había ido Janet Rodríguez, por alguna razón que no conocía. Y fue como un regalo totalmente impensado, pero sí creo que algo puse en el universo. Viste que... Lo deseaste tanto que apareció esa oportunidad. Es esos misterios que decimos, ¿por qué? Y de pronto yo iba a ser La extraña dama, yo no podía creer, todos habían grabado, todo le faltaba... Y Alejandro Romay, con Omar Romay desesperado, que acababa de llegar de Estados Unidos y estaba haciendo esta producción enorme, dijo, ¿qué hago, papá? ¿Qué hago? Y Alejandro le dijo, ponela a Luisita. Y yo me encontré con esa historia extraordinaria. Me contó 3 escenas, 3. Y yo vi que iba a ser un éxito. No imaginé el fenómeno. Te imaginaste algo, ¿no? Sí, eran 3 escenas extraordinarias. Las 3 que me contó el de la historia. Yo digo, esto es una cosa extraordinaria. No imaginé el suceso. Acá son todos muy jóvenes, pero... Impresionante. El suceso que fue, que hoy se habla de eso como si hubiera pasado hace 6 años. En Italia se da una vez por año, quiero decir, desde el año 90. Claro. O sea, y yo tuve mucha suerte porque en Italia me doblaban los mejores, las mejores. A mí me tocó que me doble una mujer que no se parecía nada a mí físicamente, pero era la que doblaba a Meryl Streep. O sea, las películas que llegaban de Meryl Streep las doblaba esta mujer, de manera que yo tenía la voz de Meryl Streep y lo hacía bárbaro. Me captó la respiración cuando nos dieron el premio El Telegato, que es el premio internacional de la TV, que es como el Oscar, también el premio mundial, pero de televisión. Yo agradecía a la gente de doblaje. Porque imagínate que te sacan la mitad. Es muy importante. Yo hablo y respiro de una manera y cuento de una manera, y el otro, si no te pesca, fue extraordinario, maravilloso. Claro. En Israel salíamos subtitulados en hebreo, con nuestra voz, y eso también fue maravilloso porque la gente aprendía a hablar el castellano con La extraña dama. ¿Qué te parece? Y alguna frase increíble, me parece. Sí, después yo recibía cartas de cómo aprendían y me escribían en castellano. Era muy hermoso, la verdad que era muy hermoso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Seguimos con los papeles, ¿no? Lo hablamos con los chicos de cómo te preparas vos, independientemente de que cada actor y cada actriz tiene sus métodos, pero cómo te preparas vos para cada papel, digamos. Ahora, por ejemplo, si querés contarnos estrictamente lo de la obra de teatro. Ahora yo estoy ensayando una obra que estrenamos dentro de 2 meses, 2 semanas. 2 meses es mi deseo. Que el tiempo se estire. Sí, que se estire. Es un personaje muy difícil. Las de Barranco se llama. Es una obra argentina nuestra escrita por Gregorio de la Ferrere, que era un notable escritor, escribió cosas formidables. Y fue
como un hombre que se adelantó a su tiempo, porque María Barranco, que es un gran personaje, representa un poco toda una estructura que había en ese momento y la hija mayor se le revela esa estructura y se anima a irse de la casa. Se anima a luchar contra esto que hoy tiene tanto que ver con lo que esta era esposa de un capitán, es viuda de un capitán, entonces una cosa muy rígida donde se le está cayendo todo su mundo porque no tiene para darle de comer a las hijas. Son épocas de mucha miseria, de muchos problemas económicos y entonces no sabe cómo hacer y apela a cualquier cosa también, digo, a beneficios, a las hijas, medio como a la mayor, a ver si las puede como... Ubicar, ¿no? Sí, más que ubicar, tenerlas como cebo para que todos estén medio enamorados de Carmen, entonces usar ese cebo como para conseguir favores y poder sostener lo que es la supervivencia. Así que bueno, y con eso nosotros con Elina Tritek, que es la directora, es una gran directora, aprendan el nombre porque lo que hace es formidable, trabaja, es como si pintara, ella es como si pintara, entonces te va llevando por los caminos, no mete la intelectualidad, mete las impresiones, las acciones, el cuerpo, y a partir de eso vamos conectándonos, probamos una cosa, probamos otra, y vamos encontrando ahí, y con músicas, con lecturas, muchas lecturas, pinturas, es decir, el mundo del personaje se va armando con todo eso, con todas esas cosas de distintas áreas que hacen una sola para que pueda expresarse el personaje y la obra de teatro. Yo estoy muy entusiasmada y espero que vayan a ver las de Barranco. Y también si quieren ir a ver esta que estoy haciendo que se llama Juegos de Amor y de Guerra, nos quedan 2 domingos a las 8 de la noche. Y también me gustaría, bueno, no sé cuándo se pone esto en el aire, pero a los que están acá... Claro, que lo sepan. Que lo sepan. Y a los otros que vayan a ver las de Barranco. Está buenísimo. Ahora, si te parece, estuvimos armando todas las preguntas, las armamos con los chicos y ellos tienen otras preguntas también para hacerte. Así que bueno, vamos a empezar con la serie de preguntas. No sé quién comenzaba. A ver. Ahí. Mira, Luisa, me llamo Martín, estudio comunicación audiovisual y quería contarle cómo crees que está abordado el contenido social en las novelas hoy en día. Mira, hoy en día yo veo muy poco. La verdad es que no tengo tiempo de seguir una historia. A veces lo que hago es ver algún capítulo para ver a los colegas, que siempre es hermoso verlos trabajar. Pero no miro mucho, sé que hay muy poco y algunas se meten bien con los problemas. Mismo yo creo que también han hecho algo ustedes con Maite Lanata, a lo mejor no específicamente este grupo, pero es una joven que ha participado de cosas interesantes y que fue la novela que hicieron con Nancy Duplá y Carla Peterson, digamos. Siempre hay temas que se van como metiendo y que es interesante lo que va pasando. En este caso con lo que significa la diversidad sexual, ¿no? Y los derechos a poder ejercer la sexualidad como uno desee, con todo lo que significa ser una persona. Y creo que hay, pero también creo que además de lo social, y fue un poco lo que a mí me interesó mucho contar en las novelas, hay algo que todavía es más allá de los tiempos, más allá de lo social, que son los conflictos más profundos de las personas. Por eso yo creo que La extraña dama tuvo tanto éxito, porque había algo que tiene que ver con el lugar de la ética. La ética es qué hace uno personalmente para vincularse con las demás personas, cómo se para uno frente a la vida. El contenido no pasa de moda, ese contenido, porque tiene mucho sustento. Es como un clásico. Totalmente. Son los clásicos, ¿no? Porque en todas las épocas hay más o menos dificultades de un tipo o de otro tipo. Siempre hay lamentablemente diferencias de clase, diferencias de privilegios. Hay un montón de cosas que se repiten. El mundo lamentablemente no va a poder cambiarse en ese sentido porque creo que el poder de algunos es muy grande y no lo van a querer dejar para nada. Pero ¿qué hace ese alma, que es una mujer, un hombre, una niña? ¿Cómo se educa para que frente a la dificultad, frente al conflicto, nos paremos con el derecho de ser una persona y de que tenemos una sola vida para ser vivida? Totalmente. Entonces a mí me gusta mucho eso, ¿no? Ese tipo de historias. Totalmente. ¿Quién más? Hola Luisa. Hola. Fiorella, soy estudiante de actuación. Yo quisiera saber, de acuerdo a tu experiencia en el cine, teatro y televisión, ¿en qué formato te sientes más cómoda y por qué?
A mí me gustó mucho hacer televisión porque, imagínate, si no, no me podría haber ido tan bien. O sea, cuando se prendía la lucecita roja para mí era como una adrenalina, ¡no! Se prende y ahí ya tenés que hacerlo bien. Además que yo llegué a hacer incluso una novela en el año 82-83 que dirigía Emilio Ariño y que se grababa por bloque y era de época, Amor Gitano. Por bloque quiero decir que vos tenías 5 escenas a lo mejor en un bloque y vos tenés 2 cámaras o 3 cámaras que están grabando y pasás a la escena siguiente en el otro decorado, mientras una cámara se queda acá, las otras se mudan. 5 escenas ya, pues no se editaba, de manera que si un actor se equivocaba la letra en la escena 5, había que repetir absolutamente todo otra vez. Era como un vivo. Esto no es muy común en una novela. Un falso vivo, digamos. A mí me pasó eso. O sea, a mí me encantó y se prendía esa luz, pero yo vengo del teatro. Yo empecé a los 5 años a estudiar teatro y lo que sucede, como esto después se va a ver en redes. Nada va a ser comparable de lo que está pasando hoy acá. Este tiempo que disfrutamos juntos nosotros, nosotras, que estamos acá, estos seres, no se repite. Es solamente este momento y es la única vez en la vida que a esta hora, ustedes en este día, van a estar acá. Quiero decir, esto que pasa hoy pasa ahora. Por eso yo celebro tanto y agradezco a la gente que elige ir a ver una obra de teatro. Digo, esa persona se preparó y esa noche la ganó, la perdió, ahí. No hay otra posibilidad. A mí me gustan los cuerpos vivos, me gusta eso. Entonces el teatro te permite pegar un salto al vacío que no hay con qué darle. Estás parado y ahí te quedas con la letra, ¿no? Tu compañero le pasó algo, se te tropezó. Digo, todo lo que hay que resolver es un salto sin red al vacío. Y para mí eso es extraordinario. Pero no solo porque es el salto, sino por lo que se comparte, ¿no? Y además ahí, hablando de esto que se comparte, lo que sienten los actores en el momento en que están actuando, ¿no? Lo que perciben, ese público que va cambiando función tras función, ¿no? Totalmente, porque no hay 2 funciones iguales, no hay. O sea, lo que pasa en esa función es una comunión de ese público y lo que damos los que estamos en el escenario y no se puede comparar con nada. Yo hacía un ciclo que llamaba La Mesita de Luz, que hice durante varios años, que era un ciclo para contagiar el placer de leer. Y consistía en entrevistas a invitados que eran grandes referentes en sus áreas, de distintas áreas, y hablábamos de los libros de su vida. Yo hacía primero una introducción vinculada con el mundo de ese invitado o invitada, luego le hacía la entrevista, luego preguntaba al público y luego se sorteaban libros de editoriales que no eran las editoriales que estaban con la posibilidad de estar en las góndolas, sino eran las de los grandes monopolios, sino otros grandes escritos que no tenían esa posibilidad. Y ahí muchas veces me dijeron por qué no lo hacía para televisión. Y yo nunca quise. Me parecía que lo que pasaba iba a pasar ahí. Claro. Y el que no podía venir se lo perdía, porque lo que pasaba era extraordinario. Y el que podía ir ganaba un montón, ¿no? Y hay cosas que me parece que esos tesoros hay que cuidarlos. Sí, totalmente. ¿Quién más? Hola, Lisa. Hola. Catalina. Hola, Catalina. Y yo como espectadora de contenido a través del celular específicamente, quisiera preguntarte cuál es tu mirada sobre la nueva forma de mostrar el contenido, básicamente la plataforma on demand, como uno la elige lo que quiere ver, ¿no? Yo creo que todo eso siempre es bueno. Es decir, todo lo que a uno le dé más posibilidades de elección y de administrar su tiempo, siempre es bueno. El tema, como todo, es con las herramientas. Un cuchillo te puede servir para hacer una comida, para enchufárselo en el corazón a alguien, qué sé yo. Es decir, el tema es qué hacemos con la herramienta nosotros. Y ahí tenemos que estar formados. Quiero decir, si todas las herramientas deben tener un contexto educativo para que uno las use para un beneficio propio y hacia los demás. Si yo creo que todo aquello que uno hace en este breve tiempo que estamos en la vida tiene que tomarse como una posibilidad personal y que siempre se va a completar con la otra persona. Eso es lo que me parece. Para redondear un poco lo de la pregunta, en ese punto hablábamos con los chicos de cómo antes las telenovelas
se pasaban en un horario determinado. Claro. Entonces vos contabas exactamente lo de las 6 de la tarde y lo de la modificación de la misa. Y yo les decía, uno no lo veía en ese momento. Y se lo perdí, se lo tenía que preguntar a una amiga, o a tu mamá, o a la vecina, digamos. Y vos hacías todo lo posible para no perdértelo. Claro, Porque... y eso era extraordinario, porque entonces todos también participaban de un mismo hecho social y se juntaban las familias para ver, la abuela, la mamá, Totalmente. el hermano, y eso es incanjeable. Vos podés usar las plataformas y ver, y lo ves en el celular, lo ves acá, lo ves en la tablet, pero imagínate cuando estás con tu familia viendo y todos llorando al mismo tiempo. Sí, sí. No, pobre, no. ¿Y ahora qué le va a pasar? No. Y te corta justo cuando viene que está de llega, él o no llega. ¿Viste? Eso nos hace personas y nos dan las felicidades más grandes. Lo otro está bien y puede servir. Son cosas útiles. Claro. Pero piensen que estar totalmente presentes en la propia vida pasa por otro lado. Luisa, mi nombre es Montserrat, soy estudiante de comunicación audiovisual, acá en la facultad llamamos cine y televisión. Soy estudiante de último año ya, está por salir al mundo laboral, digamos, y quisiera tener una mirada más experimentada de la tuya y saber cómo ves vos el panorama actual de la industria de televisión y de cine. Mira, en este momento acá en la Argentina el panorama actual de la televisión, el cine y el teatro es el mismo que pueden tener todas las áreas laborales. Nosotras somos trabajadoras, trabajadores. Si no, porque durante mucho tiempo hubo como una confusión respecto, como algunos grandes han dicho, hago lo que me gusta y encima me pagan. Y no es así, es un trabajo, un arduo trabajo. Y por eso hemos ganado muchas batallas con respecto a la jubilación. Si no teníamos nada, era como que uno es artista y, por decir, no. Entonces, es imposible que esto sea una isla. Es decir, hay poca gente que tiene trabajo hoy en nuestra área. Están muy recortados los presupuestos para hacer cine en condiciones que verdaderamente solo benefician a los tanques que vienen de afuera. Se filma en muy poco tiempo. La televisión puede ofrecer pocas cosas también porque no quieren arriesgar los productores. Entonces es un momento muy difícil. Pero eso no tiene que evitar que cada uno luche por aquello que desea y por cumplir su sueño. Como esto de La extraña dama, por ejemplo, que no era para mí, pero algo yo acaricié desde mi interior y soñé y deseé. Y me formaba, porque yo digo que a mí me fue bien en la televisión, yo no hice solo un personaje en las novelas, no hice la jovencita que pobrecita y que el hombre la salvaba, y no hice eso. Yo siempre hice mujeres muy luchadoras que además de la historia de amor, lo que contaban era la búsqueda de su identidad, que es lo que a mí me interesaba contar, cómo se animaban, porque es lo que yo pienso que las mujeres son. Que el otro es una ficción absoluta. Las mujeres somos muy luchadoras, aunque estemos sometidas, como venimos sometidas por un patriarcado de siglos, pero siempre han sido las que han sostenido el hogar. Entonces, eso que bulla dentro de una mujer, yo quise contarlo siempre. Y bueno, y lo logré, quiero decir, lo logré en tiempos que tampoco me era fácil. Yo vengo de una familia humilde, o sea, yo lo que creo es que uno tiene que ir encontrando los caminos, tiene que estar muy alerta, tiene que prepararse para poder escuchar, para ver, para observar y sobre todo para analizar una misma. Porque en este momento los medios de la comunicación en el mundo tienen un enorme poder para manejar una posverdad o para manejar el arbitrio de lo que signifique para ellos sostenerse en el poder. Y se miente mucho, se miente mucho. Nosotros tenemos yo creo que esa es la gran tarea que espera a las próximas generaciones en comunicación que agarra todas las áreas. O sea, saber qué nos están diciendo y qué nos quieren decir con eso que nos están diciendo. Ese es el gran desafío de los nuevos tiempos. No nos entreguemos a lo que nos dicen sin ver por qué. Hay una memoria detrás para saber por qué dicen lo que dicen y a dónde quieren llegar. Eso, yo les digo, para mí es el gran mensaje que les puedo dejar hoy. Por favor, anímense a pensar y enfrentarse ustedes con la verdad.
Eso. ¿Alguien más? ¿Qué tal, Luisa? Hola. Mi nombre es Tomás. Tomás. Estoy estudiando la carrera de Organización de Eventos y le quería preguntar qué consejo le daría a las personas que consideran que no se puede vivir de una carrera artística. Oh. Anda, le voy a decir, salí de acá. ¿Te vas a dedicar a eso? Pero vas a poder ¿Por qué vas a ser artista? Esa cosa. No, yo consejos es siempre seguir el deseo del corazón. Y los caminos se van encontrando. Tiene que haber fervor, tiene que haber convicción y tiene que haber responsabilidad. Porque ninguna profesión, ninguna, ni las que les parezca que son las más sencillas, se pueden hacer bien sin una altísima responsabilidad con el trabajo que uno eligió. Entonces yo me he preparado toda la vida y como les decía, creo que a mí me fue bien, porque yo empecé con esto de que he compuesto personajes porque vengo del teatro, porque estoy formada en el teatro. Entonces tengo adentro un bagaje de entrenamiento. No estoy hablando del talento, no estoy hablando de nada más que de lo que depende de la voluntad, ¿no? De la voluntad y de esa pulsión de querer ser algo y que te expresa a vos. Eso no se puede dejar, eso es lo más importante de la vida. Chicos, se vive una sola vez. A la edad de ustedes, lógicamente, parece que la vida es eterna, pero no es eterna. No lo es. Entonces es importante que cada pasito que den lo hagan siendo muy fieles a sí mismos. ¿Está contestado? Es sumamente importante. Lo hablamos de que aparte hay algo adentro que en algún momento va a aflorar, tarde o temprano, porque está adentro, ¿no? Está. Sí, va a llegar un momento y es una pena que lo hayas tapado y te aflore a los 70. Y voy a decir, ¿y qué hice los otros 70? Démosle la oportunidad que aflore antes lo que somos y tenemos que oírnos. Y oír a los... Hay grandes maestros de la vida. Siempre los hay, en el presente y en el pasado. Sí. Busquen, investiguen, vean. Hay gente que sabe hablarnos. Uno se contagia con una palabra. Con una palabra se le abre un mundo. Y ahí uno tiene que estar muy alerta. Y la última pregunta para acá. Estudio publicidad y mi pregunta es que el teatro es una propuesta para cambiar el perfil de la sociedad y por qué. Perdón, no escuché bien. El teatro es una propuesta para cambiar los prejuicios de la sociedad y por qué. Sí, yo creo, a ver, el teatro es espejo de la sociedad siempre. Y yo creo que es un camino extraordinario para que la gente pueda pensar de otra manera y para que, sí, no digo que va a cambiar solo el teatro, pobrecito el teatro, le ponemos un... Pero si vos vas a ver una obra y de pronto yo hacía un espectáculo muy hermoso, hermoso digo, no porque yo hacía el espectáculo hermoso, estaba dirigido por Lia Yelin, era un espectáculo basado en un ensayo de un rabino brasilero que se llamaba El alma inmoral, se llamaba. Había un bajista en escena y yo hacía esto como dirige Lia Yelin, o sea, no me paraba a hablar, un ensayo filosófico era. Me movía todo lo que hacía en el escenario, no te puedo explicar. Y de lo que hablaba justamente es de la inmoralidad del alma. Lo que planteaba es que nosotros creemos que el alma debe ser moral y no. Lo que es moral es todos los preceptos, la cultura, todo lo que el cuerpo tiene que saber. El alma es aquella parte de uno que es la que se revela. Es la que siempre va a saber intuitivamente dónde está el bien y dónde está el mal. Porque no siempre lo bueno es lo correcto o lo correcto es lo bueno. Entonces uno tiene que captar eso, ¿entendés? Entonces esa posibilidad de ver en una escena, en una obra de teatro, qué es lo que pasa, a uno le alerta y hay algo que en esa intimidad, con la luz apagada, viendo lo que está pasando ahí, a uno se le ilumina. Y así se va produciendo el cambio en la sociedad también. Bueno, yo creo que más preguntas no hay. Me quedan 2 o 3 preguntas más y una está relacionada con esos comienzos. Hablamos antes sobre la vocación y lo charlamos con los chicos y en algún momento dudaste si esto era lo tuyo, si era para vos. Ah, sí, yo dudé. Si dudaste de dedicarte a la actuación. Yo no, la verdad que no. Incluso cuando yo había estudiado 5 años teatro y cuando yo sabía que después de la escuela secundaria iba a estudiar para ser actriz y quería estudiar con Agustina Leso, estudié con Agustina Leso, además de otros maestros,
Y había gente cercana que me decía, pero ¿y una carrera por si te va mal? Una carrera, porque eso no era una carrera, era la que hablamos Una antes. carrera por si te va mal. Y yo decía, no sé si qué es que me vaya mal. ¿Qué es una carrera aparte? Que es una carrera, pero que me vaya mal. ¿Qué parámetro es me va mal Claro. o bien? Claro. Yo sabía que quería hacer eso y el mal o bien, qué sé yo nunca soñé ni con hacer televisión, es más, cuando era adolescente y miraba novelas, yo admiraba a esos actores, y decía, sabía que nos ensayaba y yo decía, ¿cómo pueden hacer eso? Que se juntan ahí en el piso y leen y actúan. ¿Cómo lo hacen? Yo no se me ocurría jamás en la vida que yo iba a ser capaz de hacer eso. Jamás ni lo soñé. Y fue algo que un productor me vio en teatro y entonces digo, y uno tiene que confiar también en eso, bajar la omnipotencia y andar. Andar. Porque en el andar también se va construyendo. Hay algo también de intuición y de lo que tenemos adentro, ¿no? Y de lo que nos hablamos con nosotros mismos. Hay algo que percibimos y que tenemos como una idea de este es el camino por el que, ¿no? Me parece que voy bien. Tal cual. Porque lo hablamos con los chicos, algunos de ellos han ido cambiando de carreras, algunas muy diferentes entre sí. Me parece que lo bueno es darse cuenta y poner, digamos, el deseo y la voluntad y lo que yo quiero ser, pensando en esto que remarcabas a ver, es solo una vida, digamos, ¿no? Es solo una oportunidad, entonces, de hacer lo que uno realmente lo haga feliz el día de mañana. Solamente. Yo creo, sí, vos me contabas esto de los chicos que a veces cambian. Y está bien que cambien. Está buenísimo. Está bien. Es importante que y sobre todo decíamos, son tiempos cuando yo era joven, claro, habían, qué sé yo, cuántas carreras en el sentido de que uno dice las más ortodoxas. Pero hoy la oferta de posibilidades, todo se ha especificado tanto. Sí. Que tenemos miles de matices en cada profesión. Entonces, gente que se dedica a la cosita, un poco como me decías que decían. Un especialista para ojo derecho y otro para ojo izquierdo. Cada vez más. Y no está mal eso, es buenísimo. Por eso digo, todo lo nuevo que aparece lo tenemos que tomar, pero adaptar a lo que comprendemos que es formar una persona. Es decir, no podemos olvidarnos nunca de eso, lo que significa ser una persona. Yo quiero que terminemos con las preguntas que vos me parece hermoso y si los chicos quieren, antes de irme lo que quiero es leer una poesía que traje. Perfecto, yo tengo Pero digo por el tiempo, por eso lo aviso. No, estamos bien. Una pregunta más que está relacionada a esos grandes melodramas, ¿no? Que interpretaste muchísimo y si te imaginas que algo así pueda volver, digamos, porque no hay esas telenovelas de antes. Va a tener otras formas ahora, porque incluso con todo lo que significa el movimiento de mujeres ahora y la revolución afortunada de que, bueno, a ver si rompemos con el patriarcado, sí. Que quede claro que no es para hundir a los hombres, sino todo lo contrario, para buscar una paridad de derechos, porque el patriarcado significa un sistema en el cual la mujer no está considerada como un ser pensante y sensible. Entonces, de lo que se trata es eso, de que encontremos una paridad con la pareja que queramos y que podamos andar en el camino. Entonces, yo creo que volver atrás no se va a volver en ese tipo de historias, se van a crear otras historias, con otras connotaciones, pero con la misma profundidad. Eso es lo importante. Sí, esos clásicos que hablen de las personas, más allá de lo que pase ocasionalmente, que apunten a un lugar de crecimiento que nos toque a todos. Eso es lo que creo, ¿no? Me parece que sí, eso se va a seguir manteniendo. Y tiene que haber productores o productoras que se lancen al riesgo como lo hacían los Romay. Claro, también, ¿no? Sí, hay gente hoy, no digo que no hay, después decir, no, como si... No, hay gente muy valiosa en este momento que hace cosas muy valiosas. Y bueno, ahora necesitamos que se propicie desde el lugar también de lo que es la comunidad, en el sentido de las protecciones que nos corresponden en derechos laborales. Bien. ¿Y pendientes a nivel profesional o algún personaje que te haya quedado así en el tintero? Yo tengo muchos, imagínate, algunos me los perdí, porque ya estoy, por ejemplo, Carmen yo no lo puedo hacer, ya el Carmen, que es el personaje de la hija que se revela, ya está, ya claro. No puedo, una joven, yo perdí. Pero María Barranco, que no te explico, claro. Por favor, vengan a verlo, les va a gustar mucho la obra. Te lo perdiste, en realidad estabas haciendo otra cosa. Entonces, pero quiero decir, eso es inevitable. Claro. No hay vida posible sin tener pérdidas y ganancias. Todo no se puede. Creo que hay que caminar hacia los ideales como
dice Chaplin, esforcémonos por lo imposible, pero, o como dice Griselda Gambaro, dice, hoy sabemos que esperanza, esto lo leí hace bastante, ya lo decía, hoy sabemos que esperanza y desesperanza son términos vencidos. Lo que no podemos dejar es podemos dejar de hacer lo que creemos justo, sin pensar si es posible o imposible. Entonces, la pulsión hacia la justicia, hacia el reconocimiento de las otras personas, a saber cuál es el sentido de una vida, eso no lo tenemos que perder nunca. Y andar con eso, ir, qué sé yo. Sí. Andar. Y con un cuerpo y una cabeza y un corazón preparados para ir absorbiendo, para ir transformándonos, porque somos seres permanentemente en transformación. De eso también hablaba el alma inmoral. Y nosotros estamos en este hoy, pero sin nuestra tradición, que debe ser rota también, y sin nuestro futuro, no rota la tradición, metamorfosis, cosas que quedan, cosas que cambian, y para construir el futuro también, es decir, necesitamos el alma despierta para que suceda aquello que es impensado, pero que nos va a guiar el mejor camino. Entonces, y no hablo en un sentido religioso institucional, estoy hablando de aquello otro que nos construye como personas. Y eso lo tenemos todos. Buenísimo. ¿Nos querías leer una poesía? Quiero leer, les voy a decir porque yo amo, no es todo esto de lo que voy a leer, hoy no llegamos, pero les recomiendo, es una poeta que yo amo, que es Diana Velesi, es santafesina, una mujer que ha participado siempre de la marcha del orgullo gay, que ha estado siempre pendiente de lo que somos las personas, una de las grandes poetas que tenemos vivas. Este libro dice poesía reunida como si fuera completa, poesía completa. Hasta que se editó era completa, siguió escribiendo. Pero tiene un libro acá que se llama Mate Cocido, dentro de todos los libros que están acá, que se llama Mate Cocido. Y esto me lo regaló Diana a mí y a mi marido. Este Mate Cocido tiene una poesía que yo quiero leer por las cosas a las que se refiere. A ver si entienden. Se llama, van a entender, pero quiero decir, es poesía. Se llama El Jardín de los Milagros. Temprano en la mañana, mi madre intenta llamarme por teléfono. Y en la tarde, luego me cuenta, tan hermosa noticia tengo. Con una voz de aterciopelado misterio, muy serena y suave, anunciando, la pequeña magnolia se abrió en 2 flores por primera vez. Hay justicia, pensé, con un agua dulce que se abría paso en mi corazón. Esa magnolia que ella plantó bajo la mirada de mi padre años atrás, diciéndole melancólico, si no la verás florecer, tarda tanto. Y yo, verano tras verano, mentía un poco, o creía, o pasaba revista de las pequeñas magnolias florecidas que supe visitar en una placita por Colegiales, a donde robé aquella reina blanca, perfumada y frágil, que huelo aún en la distancia como si hubiera sido una hostia pascual, o el cuerpo de la amada, la comunión con lo bello del mundo, como mi madre lo siente ahora, y lo dice en esa voz que me parece el cantar de los cantares. Florecerá, le aseguraba, el próximo verano, ya verás. Y hoy ha sido visto. Esta vez se unieron belleza y justicia para ganarle juntas las dos al tiempo. Hermoso. Aplaudimos a Diana. Sí. Quería leerlo porque de esto se trata. Sí. La magnolia, aquella que uno cree que no va a ver, que no vale la pena cultivar, que no... Bueno, y esto de esta madre y esta hija viendo la magnolia, ¿no? Mi madre falleció hace 2 años, pero yo estoy acá también gracias a mi madre. Así que veneremos a quienes nos han traído, a quienes nos acompañan,
en este camino que es la vida, que no es fácil. Voy a contar un pequeñísimo cuento para terminar, un cuento judío que dice, de un sabio judío, que dice: maestro, maestro, me voy a suicidar. El maestro dice: esa no es la solución. Vuelve a la semana: maestro, maestro, no me voy a suicidar. Esa tampoco es la solución. Maestro. Entonces, ¿cuál es la solución? Y el maestro le dice: ¿y quién te dijo que hay una solución? La vida es conflicto. Vivámosla con toda la alegría de estar vivas y vivos. Gracias por estar acá. Muchas gracias a vos, Lisa.